Muy bien, vamos a continuar la clase de este día y el tema que vamos a ver ahora son las clases de equivalencia, que es un concepto en congruencias que se utiliza cuando nosotros estamos tratando con ecuaciones de congruencias. Vamos a reconocer que este tema de clases de equivalencia es un concepto fácil de comprender al final de cuentas, porque tiene que ver con todos aquellos números que dejan el mismo residuo en un módulo específico. Si yo tengo módulo m, por ejemplo, todos los valores enteros que dejan el mismo residuo en el módulo m, todos pertenecen al mismo conjunto o se llama clase de equivalencia. Veamos entonces la definición. Recordemos la definición de congruencia. Dos números A y B, cualesquiera, dos números enteros, por supuesto, son congruentes módulo m, siendo m un número natural. Siempre los módulos van del 1 en adelante, ¿verdad? Y A y B son cualquier número entero. Si tienen el mismo residuo en la división euclidiana por m, o equivalentemente, si su diferencia es divisible entre m. ¿Ok? Ya habíamos visto esta lámina en una presentación anterior, en la que si yo represento un valor x cualquiera, al dividirlo entre m, en la división euclidiana, este x se puede reproducir como m, que es el divisor multiplicado por un cociente, más un residuo. Y ese residuo r siempre va a estar entre 0 y una unidad antes que el divisor, m. Y la otra definición equivalente de que cuando dos números son congruentes, módulo m, es si su diferencia es divisible entre m. Bueno, esto es nada más un repaso de esas anteriores. El concepto que yo quiero introducir aquí es la partición de un conjunto. Partición de un conjunto es, particionar un conjunto significa simplemente separar un conjunto cualquiera, en este caso los números enteros, que es el ejemplo que estamos ocupando acá, en subconjuntos tales que cada uno de esos subconjuntos son disjuntos. Primera característica. Y la otra característica es que al unir esos dos subconjuntos reproducimos el conjunto original. Por ejemplo, aquí hay el caso de los números enteros. Los números enteros se puede particionar de varias maneras, pero una partición particular es que el conjunto de todos los enteros yo lo puedo dividir en dos subconjuntos, los conjuntos pares y los conjuntos impares. El primero de esos subconjuntos son todos aquellos números pares, o sea, tanto negativos como positivos pasando por el 0. Y estos son todos de la forma 2K. Con K cualquier valor entero. O sea que si yo reconozco el 8, que es 2 por 4, el 4 es 2 por 2, el menos 4 es 2 por menos 2, siempre son de esta forma, los números pares. Y los números impares, que es este conjunto, tanto positivos como negativos, son de la forma 2K más 1. Entonces, cuando yo puedo particionar un conjunto en dos subconjuntos, yo puedo también reconocer estos dos subconjuntos, o sea, esta partición del conjunto Z en dos subconjuntos que se llaman pares o impares, yo lo puedo llamar la clase 0 y la clase 1 en módulo 2. Porque ustedes están viendo aquí que está apareciendo este 2 como un factor de la forma en que yo puedo representar estos números. Todos estos números, los pares, son los que dejan residuo 0 al dividirlos entre 2. Y todos estos otros son los que dejan el residuo 1 cuando yo lo divido entre 2. Por eso es que a este subconjunto le llamo la clase 0 en módulo 2 y a este otro conjunto le llamo la clase 1 módulo 2. Veamos otros módulos más con valores mayores.
Por ejemplo, los números, el conjunto de los números enteros, también lo puedo partir en números de la forma 3K, los múltiplos de 3, los de la forma 3K más 1 y los de la forma 3K más 2. O sea que yo puedo particionar el conjunto de todos los enteros en estos tres subconjuntos. Estos son los de la forma 3K. Este conjunto son todos los números de la forma 3K más 1, que son los que dejan residuo 1 cuando yo lo divido entre 3. Y este conjunto son todos los números enteros que son de la forma 3K más 2. O sea, que cuando yo divido cualquiera de estos números entre 3, el residuo es 2. Este es los que dejan residuo 0, los que dejan residuo 1 y los que dejan residuo 2. Por eso es que yo puedo hablar también de que yo puedo particionar el conjunto de los enteros en tres subconjuntos y yo los puedo denominar la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Si yo quiero generalizar el concepto para cualquier módulo, ¿verdad? Para cualquier módulo, módulo 4, módulo 15, módulo 28, cualquiera que fuera, yo puedo particionar el conjunto de los enteros en todos estos subconjuntos. Los múltiplos de m, los que dejan un residuo 1 cuando los divido entre m, los que dejan un residuo 2 al dividirlos entre m, hasta los que dejan un residuo m-1 al dividirlos entre m. Es decir, que yo puedo particionar el conjunto de los enteros en módulo m en m clases. O sea, son m subconjuntos, la clase 0, la clase 1, la clase 2, hasta la clase m-1. Y esas clases se pueden tomar como, al final vamos a reconocer que se llaman clases de equivalencia. Todos los números que pertenecen a una misma clase de equivalencia dejan el mismo residuo al dividirlo entre el valor m. Bueno, aquí hay una observación que dice que tomando un módulo m cualquiera, es posible particionar un conjunto Z en m clases. Y cada número entero pertenece a una y solo a una de estas clases módulo m. Ustedes pueden intuir esto reconociendo que si yo tengo el conjunto de los enteros divididos en tres clases, los que dejan residuo 0, los que dejan residuo 1 y los que dejan residuo 2. Cualquier número entero que yo tome, o bien al dividirlo entre 3 va a dejar residuo 0, o va a dejar residuo 1, o va a dejar residuo 2. Por eso es que dice aquí, cada número entero pertenece a una y solo a una de esas clases módulo m. Entonces, aquí hay una explicación que dado un módulo m, si se toman dos números cualesquiera, a y b de la misma clase, digamos por ejemplo de la clase R, si dos números a y b son de la clase R, significa que al dividirlos entre m, dejan residuo R, ¿verdad? Entonces yo puedo representar tanto a como b de esta forma. M multiplicado por un cociente K1 más un residuo R. Y el B es el mismo M, que es el divisor, multiplicado por un cociente que puede ser diferente, pero el residuo siempre es R. Y cuando yo puedo representar A y B de esta manera, yo puedo decir que A menos B es esta expresión menos esta expresión. Y al hacer la recomposición de esto, encuentro que estas R se anulan, R positivo y aquí se lo resto, y queda M factor de K1 menos K2, que significa que la diferencia de A y B es un múltiplo de M, ¿verdad? Porque aquí se ve que la diferencia A menos B es M multiplicado por un factor. Quiere decir que la diferencia de A menos B es un múltiplo de M, y esta es la definición de que dos números son congruentes. O sea que cualquier par de números que pertenecen a la misma clase son congruentes en módulo M. Y aquí se termina esta lámina diciendo todos los números de una misma clase
prefijado un módulo m, son congruentes entre sí. Veamos algunos ejemplos. Aquí estamos viendo que 31 es congruente con 3 módulo 7. ¿Por qué? Bueno, si no conociéramos este concepto de clase de equivalencia, estaríamos diciendo, bueno, 31 es congruente con 3 porque si yo divido 31 entre 7, el residuo, que es el que me interesa, es 3. Y por supuesto que si yo divido 3 entre 7 es igual, es 3 también el residuo. Y aquí podemos ver que 31 y 3 pertenecen a la misma clase, módulo 7. ¿Cuál clase? Es la clase 3, porque estos dos números dejan residuo 3 cuando los divido entre 7. Y aquí está el conjunto S de la clase 3. O sea, todos aquellos que dejan residuo 3 cuando yo los divido entre 7. Por eso en la clase 3 módulo 7 es, entre otros, yo puedo empezar con el valor 3, que es el más evidente, y el siguiente valor es el 10, módulo 7, porque 10 entre 7 da residuo 3. El siguiente es 17. Ustedes ven aquí que esto es una progresión aritmética, partiendo del 3. Si a cada uno, a partir del 3 le sumo 7, resulta 10, 17, 24. Todos ellos dejan residuo 3 cuando lo divido entre 7. Y lo mismo que si yo le resto 3, le resto 7 a este valor 3, me da menos 4. Y si a menos 4 le resto 7, da menos 11. Y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que reconocer cuando dos números pertenecen a la misma clase. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Por ejemplo, aquí tengo menos 3 es congruente con 2 módulo 5. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, una cosa que yo puedo hacer para ver si menos 3 es congruente con 2 módulo 5 es buscar la clase de equivalencia, la clase 2, o sea, la clase de equivalencia 2 en módulo 5. Yo puedo hacerlo partiendo de 2 y empezar a sumar 5 a este valor. 2 más 5, 7, 7 más 5, 12, y así sucesivamente, avanzando hasta infinito. Y lo mismo que hacia atrás. Si le resto 5 al valor 2, obtengo menos 3. Y si le resto 5 a menos 3, obtengo menos 8. Todos estos números pertenecen a la misma clase. Quiere decir de que si yo divido menos 3 entre 5, el residuo es 2. Esto es un poco complicado entenderlo por la forma en que nosotros estamos acostumbrados a hacer las divisiones, ¿no? Pero si yo digo que al dividir menos 3 entre 5, yo pongo que el cociente es 1 y al multiplicar, o el cociente de dividir menos 3 entre 5 es 1, al multiplicar 1 por 5 me da 5, y no, tiene que ser, si yo divido un negativo entre un positivo, tiene que ser negativo el resultado. O sea, es menos 1, y menos 1 por 5 da menos 5. Si yo a menos 3 le resto menos 5, ese menos 5 que ya está negativo y lo voy a restar se convierte en positivo. Y esto es como que si quedara menos 3 más 5 y el residuo queda 2. Por eso es que yo digo aquí que menos 3 deja residuo 2 al dividirlo entre 5. Y aquí yo lo puedo comprobar construyendo esta clase de equivalencia, la clase 2, y aquí veo que menos 3, menos 8 y menos 13, menos 18 estarían en esta misma clase. Aquí está otro ejemplo, entendiendo de la misma manera toda esta explicación,
9 es congruente con menos 1 en módulo 10. Ok. Si yo agarro el 9 y al dividirlo entre 10, ¿cuál es el residuo? Bueno, 9 entre 10 da 0 el cociente y me sobran 9, ¿verdad? Entonces, si yo reproduzco la clase del 9 en módulo 10, el siguiente tendría que ser 9,19, 29. Todos esos números darían residuo 9 cuando yo lo divido entre 10. Pero si voy hacia atrás, en vez de sumar 10 al valor 9, yo le voy a restarle 10 al valor 9. El anterior es menos 1, ¿verdad? Y por eso es que yo puedo decir de que menos 1 y 9 pertenecen a la misma clase de equivalencia. Y esto me va a servir para operaciones en las que hay ecuaciones en congruencia. Muy bien. Y aquí, en forma general, un número A es congruente con R, módulo M, siempre que R sea el residuo de la división de A entre M. Esto es como el mismo concepto. O sea, un número es congruente con el residuo que deja cuando yo lo divido entre M. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes para el tema de clase de equivalencia.